Esperamos que usted tenga ahí la Biblia abierta en el capítulo 12. Y a propósito, ¿tienes lápiz? Haz notas. Y después de que termine el programa, en esa horita de receso, en el almuerzo, dale un repaso. Y estoy seguro que cada vez que le des un repaso al estudio de la palabra, algo aprenderás nuevo y además tu fe y tu carácter cristiano se irá fortaleciendo. Porque esa es la particularidad que hay en Dios. Uno, en la medida que estudia la palabra, siempre encuentra cosas nuevas. Y algo muy interesante, y es que sin uno proponérselo, va aprendiendo. Amén. ¿No les ha pasado eso? Total. El conocimiento se va enriqueciendo y uno va aprendiendo a socializar las escrituras. Creo que es fundamental en la vida del creyente y del predicador aprender a socializar. Por ejemplo, hoy vamos a tratar un tema muy importante: la salvación por el sábado o por la obra de Cristo. Y vamos a argumentar todo lo relacionado Amén. desde el Antiguo Testamento hasta hoy, aquello que está relacionado con los 4 sábados que dice la ley. Que es muy interesante que las personas aprendan y en consecuencia no se dejen afectar de corrientes filosóficas que toman la parte por el todo. Cuando aquí el llamado es a que tomemos todas las partes y hagamos un todo. Así es. Por eso, mi estimado pastor, leamos del verso 12 al verso 8, ¿le parece? Capítulo del 12, 1 al 8. Capítulo 12, del verso 1 al 8, ¿le parece? Sí, señor. Mateo capítulo 12, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Primero comencemos por decir, desde el punto de vista bíblico, ¿qué era el día de reposo? Hay varias formas de verlo y creo que el desconocimiento de eso es lo que hace que se generen confusiones, inclusive doctrinales. Entonces, una cosa es el sábado social, otra cosa es el sábado que equivalía al día séptimo, otra cosa es el sábado que según la circunstancia de la festividad podía darse el viernes o podía darse el lunes. Eso es igual a que en una semana podían haber 2 días de reposo. Y otra cosa es el verdadero sábado, que ustedes ya lo van a encontrar en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, donde el escritor a los Hebreos les hace saber que a pesar de todos los procesos dados en relación al deseo del verdadero descanso, aparece Jesús, ellos lo rechazan y en consecuencia la oportunidad de ellos es postergada y por eso el escritor a los Hebreos dice, pero queda todavía un reposo para el pueblo de Dios, refiriéndose al reencuentro del pueblo israelita con su Cristo, que al final él vino con un objetivo, que ellos descansaran.
que ellos reposaran de verdad de la tragedia del pecado y del yugo de la ley, cosa que no se dio por una circunstancia. Ellos lo rechazaron, según San Juan, capítulo 1, del verso 12 en adelante. En ese orden de ideas, entonces, traigamos a la escena lo que aquí se da, porque no sé si mi estimado pastor y mi estimado Mauricio y toda audiencia, si ustedes se habrán detenido a pensar el por qué aparecen estos textos, que son sumamente interesantes, porque cuando hacíamos el comentario ahora acerca de los 4 sábados, en ellos se encuentra este que era el equivalente al sábado semanal, que era el día 7. Cuando uno lee Génesis capítulo 2, encuentra que una vez que Dios ha terminado todo, dice, descansó el día sábado. 2.2. ¿Ah? Génesis 2.2. Exactamente. Luego viene el tiempo de Moisés, donde se establece como una ley que ya no es el sábado social, del cual Dios plantea en el Génesis, que a través de él buscaba dejar una enseñanza al ser humano en el sentido de que no todo puede ser trabajo. Y Dios lo hace con un sentido muy interesante. Y es que de por medio está el tener cuidado del hombre de sí. Y resulta que en el momento que el hombre cae en desobediencia, se activa en el hombre una cultura, si se puede llamar, o una práctica que es muy nociva para la convivencia en la familia e inclusive en la sociedad, que se llama la avaricia, la ambición, el deseo de tener más, que lleva a la gente a abstenerse de comida, de descanso y de un sinnúmero de cosas. Dios reglamentó el descanso del hombre. Ese es el sábado social. El sábado que establecía Dios en la ley a través de Moisés buscaba un reencuentro del hombre consigo mismo y con Dios a través de una vida devocional. Dentro de ese proyecto habían festividades como eran las 7 fiestas judías, y cada vez que venía una fiesta y no coincidía la fecha con el sábado semanal, ese día se contaba como sábado. Por eso fue que dijimos ahora que podía ser un lunes, o podía ser un miércoles, o podía ser el viernes, haciendo de que en una semana hubieran 2 días sábados. Luego viene el sábado que Dios establece para el mundo entero, que se da en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús los llama a descansar en él. Cosa que el pueblo no entendió, y por eso el capítulo 3 de la carta a los Hebreos habla acerca del por qué el pueblo no alcanzó el reposo, y en consecuencia les ha sido postergada la oportunidad, haciendo alusión al reposo que vendrá para el pueblo de Israel, que es el equivalente al periodo milenial, en la medida que ellos puedan creer a Dios en aquella etapa tan difícil como es la semana 70, de la cual dice Daniel en el capítulo 9, o la gran tribulación de la cual habla San Mateo en el capítulo 24, o segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Estamos claros? Entonces, hay un caso muy interesante. Un día han salido al campo y los discípulos tienen hambre. Sucedió que cuando hay hambre, pues el hombre opta por satisfacer esa necesidad, y lo único que encuentra es que, pues espigas, ¿no?
Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dos cosas. Una, que Jesús va mostrando o marcando una pauta muy interesante con relación a los conceptos mosaicos y a la nueva forma o estilo de vida que Jesús quiere plantear. ¿Por qué? Porque en la ley, ese día nadie podía hacer ninguna obra. Todo lo tenían que dejar preparado desde el viernes a las 6 de la tarde. Recuerde que el día en el pueblo judío no es de 24 horas, como sí sucede acá. El día ya es de 12 horas. Ustedes recordarán lo que Jesús dijo. ¿No tiene el día 12 horas? Trabajad en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entonces, hay una diferencia en el calendario judío con el calendario gregoriano. El gregoriano dice que es 24, el judío dice que el día es de 12 horas. Jesús así lo ratifica. Que es importante que tengamos en cuenta eso. De ahí que el día de reposo para ellos debía, desde el día viernes a las 6, ¿sí? Todo tenía que estar preparado para que cuando comenzara el sábado no hubiese ninguna actividad. Pero Jesús sale al campo, ya está violando la ley. Sí. Sus discípulos salen, igualmente están violando la ley. Un agravante, hacen un trabajo que es recoger espigas y comer. ¿Y eso genera qué? Una reacción. ¿Cuál? Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué era lo que no era lícito? Cualquier actividad. Cualquier actividad. Y los discípulos y Jesús estaban en una actividad. Y eso daba pie al sistema de la ley para que cuestionaran el comportamiento de Jesús y sus discípulos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Me llama mucho la atención la comparación que Jesús hace. Amén. Porque muestra que por encima de cualquier tradición está el hombre. ¿Ya? ¿Qué es lo que la gente no ha entendido? Siempre primero ser el hombre, hablando en el campo terrenal. Entonces, aquí no va a ser más importante la tradición que el hombre. Porque no puede ser que yo me muera de hambre por observar una tradición. Que si es cierto, fue establecida en la ley de Moisés, tampoco es menos cierto que la respuesta o el verdadero cumplimiento de todo lo que representaba la ley estaba ahí. Jesús es el cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Y él les coloca el ejemplo. David entra, toma los panes de la proposición, cosa que no le era permitido comer al rey, ni tampoco a los que con él estaban. Era algo exclusivo del sacerdote. Pero mire lo que dice. ¿O no habéis leído en la ley cómo en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es que ese capítulo 7 del Evangelio, según San Mateo, es muy diciente. Él dice que uno no debe de juzgar para no ser juzgado. Luego dice, saca primero la viga que esté en tu ojo para sacar la paja que esté en el ojo de tu hermano. Ellos cuestionando a Jesús,
y a sus discípulos porque cogían espigas y comían. Y no echaban de ver que el día de reposo ellos también violentaban la ley al tener actividades dentro del templo. Y es que, déjeme leer una porción acá para que la gente entienda lo concreto que era el día de reposo. Allá en Números capítulo 15, 32, dice algo: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogieron leña, lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que había que hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. O sea, el día de reposo no era un juego, como estaba establecido, era algo que era una ley estricta. Sin embargo, los fariseos no lo obedecían y eran sin culpa desde el punto de vista de ellos. Ahora Jesús y los discípulos están incumpliendo la ley desde el punto de vista del concepto fariseo y juzgan a Jesús y juzgan a los discípulos. Y Jesús les muestra con lujo de detalles que ni David ni ellos mismos son cuestionados por acciones que no les pertenecen en determinado lugar y en determinado día. Eso tiene un fin, y es llevarlos a ellos a que el que está ahí es el Señor del día sábado. Es el creador del sábado. En consecuencia, tiene autoridad para modificar, cambiar lo que él quiera. Hay un ejemplo interesante que quiero compartir. El señor Ford, si usted mira los modelos antiguos y mira los modelos de hoy, totalmente diferentes. Completamente diferente. Claro, pero es que ellos tienen la autonomía de modificar lo que quieren, porque al final esa es la marca de ellos y ellos lo van ajustando acorde a las demandas. Pues aquí con Dios no va a ser diferente. Él hará las reformas que sean necesarias en ese proyecto cuando Él las ve pertinentes y que además benefician a lo más valioso de la creación que Él hizo, que es el hombre. Y ahí es donde aparece entonces en juego qué es más importante, el sábado o el hombre. Es más o menos lo que Jesús quiere plantear aquí. Que a veces el hombre le da más importancia al día que al hombre. Y a mí me apasiona eso que aparece en la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando él dice, el escritor a los Gálatas, ustedes guardan los días, los meses y los años. Y entonces echan por tierra la obra suprema, que es Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En ese orden, uno puede descubrir aquí que Jesús les está haciendo saber que ellos antes de juzgar y condenar debían de mirarse para adentro y descubrir que ellos también la infringían y no eran objeto de cuestionamiento. Es que, hermano Carlos, aquí hay tres eventos que permítame ponerlos en el orden. Primero, ese discurso que Dios hizo al pueblo de Israel dejándolo a un lado. Después, abriendo un panorama para individualizar la salvación. Y ahorita estaba en una confrontación directa, no porque la haya causado, sino porque se dio el escenario para que se diera contra los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, como todo líder religioso, sí puede pasar por encima de las cosas, pero cuando otro lo hace, ahí sí ya la cosa no tiene sentido. San Mateo 23 se lo explica. Sí, entonces aquí el Señor está marcando una posición contra los líderes religiosos de la época que distorsionaban la ley porque tampoco la cumplían, Claro. ¿sí? Pero sí la exigían como cumplimiento. Entonces él marcó una pauta y esta pauta que el Señor marcó en el día del sábado fue un detonante para estos religiosos, que más adelante lo venimos a estudiar, que tomaran represalias totales con nuestro Señor y Salvador.
Y un punto muy interesante en el pasaje es lo que dice el verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Cierto? Sí, eso dice. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el Señor. Y va a un punto neurálgico donde echa por tierra, o más bien, ¿cómo decir? Le da más preponderancia a aquello que es tan ausente en la práctica del hombre. Miren lo que él dice. Si supieses qué significa misericordia, quiero. Porque ellos no eran misericordiosos. Y resulta que la misericordia prima sobre el juicio. Y juicio sin misericordia se hará con el que haga juicio sin misericordia. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque quiero que hagamos rebusquemos en la Biblia. Cuando uno lee capítulo 1 del libro del profeta Isaías, ellos eran muy expertos en guardar los sábados. Pero Dios les dice, no me traigas más vanas ofrendas. Eso me tiene cansado. Me es gravoso. No lo puedo sufrir. Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y días sábados me son gravosas. ¿No? Y les explica. Por tanto, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Cuando levantéis vuestra mano, yo voy a esconder el rostro. Y los manda ¿a qué? A una conversión. Lavaos, limpiaos, quitad lo malo de vuestras obras de delante de mí, dejad de hacer lo malo, comenzad a hacer lo bueno, buscad la paz, seguidla, venga y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra, pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, aquí con Jesús no es simplemente el llamarse hijo de Dios porque hace un stand-by en el camino para aparentar la religiosidad, sino que con Dios es práctica. Es la práctica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis? ¿Sí? No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga. Y en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, el verso 11, ustedes leen que Dios desde allá le está diciendo a los que guardaban el sábado que eso iba a terminar. Por tanto haré cesar sus lunas nuevas, sus días de fiesta y sus días de reposo. ¿En razón a qué? A que la ley establecida para el bien del pueblo había sido, de alguna manera, perdonen la palabra, corrompida. Desdibujada por completo. Porque le habían dado más importancia a aquellas tradiciones inventadas por ellos que a la esencia de la ley, que estaba fundamentada en un punto de partida que se llama misericordia. ¿Ya? Por eso es que cuando en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, el verso 23, Jesús da una enseñanza importante. Valora que ellos fueran celosos en el campo financiero, en el plan de Dios, pero les cuestiona que habían dejado de hacer la esencia de la práctica del verdadero israelita, que era hacer justicia y amar misericordia. Y dice, y esto era necesario. De nada le sirve a un israelita y hoy a un cristiano pretender comprar a Dios con dinero cuando su práctica de fe no es la acorde a la demanda divina. Entonces, quiere que el resultado de sus ofrendas y de sus diezmos se vean
repercutan en su beneficio integral. Cuando hablo de un beneficio integral, hablo de aquello que Dios dice que enviará bendiciones y las sementeras y el fruto, pero también hablo del otro, el crecimiento espiritual, la paz interior, la comunión con Dios, porque de nada me sirve a mí dar dinero pensando que con eso compro a Dios cuando mi vida práctica es otra. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Misericordia quiero antes que sacrificio. Y si entendieras qué quiere decir misericordia, no estarías aquí condenando a los inocentes, porque ellos tienen hambre. Y ustedes lo que deberían de hacer es tener misericordia antes de juzgarlos. Y es que Qué interesante, ¿no? la ley y el ministerio sacerdotal estaba muy desdibujado, porque acuérdese que en el libro de Malaquías el Antiguo Testamento termina con una reclamación muy fuerte acerca del sacerdocio y las prácticas que ellos tenían, y desde ahí hasta la fecha estaba eso completamente desdibujado. Y aquí lo que Dios hace en lo que estamos estudiando hoy es precisamente ponerlos en cintura y decirles cuán equivocados estaban desde entonces y sus prácticas religiosas no habían cambiado para nada, y Él venía a colocar una nueva, déjeme decir, abrir la puerta para dar una libertad con relación a eso, porque el sábado para ellos se ha vuelto algo coyuntural y también era una cosa que los mantenía oprimidos, pero Él iba a abrir otra vez las puertas. No, y algo que me llama mucho la atención aquí es, a ver si me hago entender, es como una falta de respeto de los fariseos, es más o menos lo que Jesús dice ahí. Sí. ¿Por qué? Porque es que aquí no está cualquiera, está el Señor del sábado. ¿Está claro? Volvía y les decía, porque estaba, de alguna manera, este rey se había presentado de todas las maneras, y volvía y le recalcaba quién era él, y le repetía en cuantas ocasiones pudiese. A ver, un lenguaje común. Yo soy el rey, y yo hago aquí lo que quiera. Sí, tal cual. Ellos son mis siervos. Y si yo quiero que cojan o no cojan, eso a usted no les incumbe. Total. Yo soy el autor, el creador, el amo, dueño y señor de todo. De todo. Así que no vengan aquí a cuestionar cuando ustedes dejan pasar lo más importante de la vida del ser humano, y es tener misericordia del otro. Ese es un lenguaje práctico para entender todo esto. ¡Claro! Así de sencillo. Entonces es bueno que también comprendamos que el verdadero sábado, porque aquí entramos ya a una situación de interpretación que de alguna manera puede afectar a algunos pensamientos o corrientes teológicas. Porque hay corrientes que piensan que las personas son salvas porque guardan el sábado. A mí me han preguntado, pastor, ¿el hombre si no guarda el sábado se pierde? He escuchado uno que profesaba dicha fe y decía, cuando el Señor me llame a cuenta y me pregunte por mi vida, yo le voy a decir, Señor, yo guardé el sábado. Pero, ¿será que con guardar un día el hombre se salva? ¿Acaso Jesús no está cuestionando el comportamiento de ellos? Y es que para complementar esa enseñanza del día sábado, ustedes miran que punto seguido se habla de un hombre que tenía la mano seca. Mire, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué era una sinagoga? Un centro de reunión diferente al templo, porque templo solo hay uno, que es el de Jerusalén. Los demás lugares de reunión del pueblo judío se llamaban, y hasta hoy se llaman sinagogas. En Bogotá hay sinagoga judía. Sí. Y en algunas ciudades del país. Y en muchos países ellos tienen sus sinagogas. Él ha ido a una de ellas. Y aquí había allí un hombre que tenía ¿qué? Seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día sábado o día de reposo?
Y Jesús le responde con algo que, es que Jesús es muy sabio, ¿verdad? Mire lo que les dice. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Yo me imagino a aquellos diciendo, claro que sí. Jesús les dice entonces, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que para Jesús siempre primero será el hombre. Cosa que para ellos primero era la norma. Yo, fuera de micrófonos, le he dicho al pastor Darwin, siempre lo primero es el hombre. Jesús no murió por el mar. Jesús no murió por el sol ni por la luna. Jesús vino a morir por el hombre. Porque es lo más importante dentro del proyecto de Dios, que entre otras cosas lo ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, haciendo posible que el hombre en el proyecto de Dios a realizar esté en el conocimiento anticipado de Dios miles o millones de años antes de que el universo existiese. Y el universo mismo fue creado para el hombre y no el hombre por causa del universo. Entonces aquí es muy interesante que entendamos el mensaje de Jesús en San Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. ¿Usted sabe cuál es el verdadero reposo? Jesús. Amén. Todos los que quieran descansar de verdad, entonces tendrán que venir a Jesús. Y en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, vale la pena que lo lean. Si ustedes leen ese pasaje, van a descubrir la razón del por qué es necesario otro reposo. ¿Cuál es la razón? Porque el verdadero reposo vino y ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Pero Dios en su misericordia dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿En razón a qué? A la desobediencia en primer lugar, de poner en práctica las enseñanzas dadas por Dios a través de Moisés para el pueblo, que hizo que el pueblo no entraran al reposo que equivalía ir a la tierra prometida, porque de los 600,000 israelitas que salieron de Egipto, solo 2 entraron a Canaán. El pueblo no pudo entrar. ¿Ya? Y luego sigue diciendo, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza
del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si usted sigue leyendo, va a encontrar hasta el verso 3 del capítulo 4, la conclusión final donde él muestra cuál es el verdadero reposo y para quién es ese verdadero reposo que Dios desde antemano lo tenía previsto, pero que ellos a causa del endurecimiento de su corazón, pues no lo lograron. Mostrando Dios aquí a los hebreos acerca de un reposo que queda para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Israel. No confunda la iglesia con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios por elección. La iglesia es la novia del Cordero, somos hijos por adopción. ¿Está claro? Sí. Ahí vale la pena que se entienda que el reposo del cual Dios habla para su pueblo, Israel, está en el momento que ellos logren recibir a Jesús como su Salvador para liberarse del peso de la tradición, del pacto de obras y acogerse al proyecto de Dios a través de la gracia. Amén. Que al final les llevará como resultado un reposo que humanamente tiene que ver con 1000 años que dura el reino, donde ellos plantarán viña y comerán de su fruto, edificarán casa y vivirán en ellas, se casarán y nadie les codiciará a su mujer, la vida de los justos será como la vida de los árboles, no habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Hablando de ese reposo que definitivamente a causa de el endurecimiento pasado, Dios, abriendo una nueva puerta para Israel, les da la posibilidad de encontrar un verdadero reposo en Cristo. Entonces hoy podemos decir confiadamente que el hombre no es salvo por las obras de la ley, que el hombre no es salvo por guardar el día sábado, que el hombre no es salvo por guardar las nuevas lunas o las festividades o los viajes a Jerusalén, como hoy algunos mercaderes están generando conciencia bajo el concepto de que el que no vaya a Jerusalén, pues que sobre él no caerá lluvia. Me refiero a esos grupos mal llamados mesiánicos, Sí. que disfrazando la gracia, la ley con la gracia, pretenden esclavizar a los creyentes salvos por gracia, desconociendo el primer concilio en Jerusalén, según Hechos 15, y la gran apología que hace Pablo acerca de la gracia frente a los judaizantes en las iglesias de Galacia. Amén. La mejor manera de liberarnos de aquellos conceptos que nos llevan a pensar que es mejor la ley que la gracia es estudiar la carta a los Gálatas. Porque ahí usted va a resolver problemas de circuncisión, problemas de obras, y algo muy interesante que usted puede descubrir allí es que quienes pretenden hacer que el hombre sea salvo por las obras de la ley, entre ellos guardando el sábado, pues Pablo es claro, han pervertido el evangelio. Así de sencillo. Es la perversión del evangelio. Y por eso en la carta a los Efesios, a aquellos que querían judaizar a los cristianos, él, hablándole a la iglesia, les dice, ustedes lo que tienen es que aprovechar bien el tiempo, porque todos los días son malos menos el sábado. No, señor. Porque todos los días son malos. El deber del hombre de hoy
es descansar en el verdadero sábado, que es Jesús, y entender que lo bueno, lo regular o lo malo del día será el comportamiento del individuo. Porque los días como tal, en términos generales, son malos. ¿Cuándo será bueno un día? Cuando el hombre ande bajo la dirección y la voluntad de Dios. Por eso la iglesia no guarda días de fiesta. Ay, entonces, ¿por qué? Porque entre otras cosas hay una discusión entre los señores que observan la ley y los señores que quieren poner en práctica el calendario gregoriano, dándole nivel de santo a un día como el domingo. Hay una confrontación. ¿Cuál es el día de Dios? ¿El día sábado o el día domingo? Y me encontré dos versiones de la Biblia. Una de edición de los señores del séptimo día y otra de edición de los señores gregorianos. Y me llamó mucho la atención que mientras aquellos del séptimo día dicen guarden el sábado, los del calendario gregoriano dicen el día de guardar es el domingo. Haciendo de que los hombres entren en una controversia y que generen discusiones teológicas que no conducen a ninguna parte porque desconocen la esencia real de lo que es el cristianismo, que es Cristo, para darle importancia al sábado o al domingo, cuando al final ni el sábado ni el domingo salva. El único que hace posible la salvación de los hombres se llama Jesús, que es la razón de nuestra fe, que su muerte y su resurrección es la que hace posible que el cristianismo tenga sentido. Y por eso la iglesia no cree en días festivos, ni en semanas, ni en determinadas reuniones que se dan en determinados días como para llamarlos sagrados. Entonces viene el interrogante de alguien. ¿Y entonces ustedes por qué se reúnen el día domingo? Bueno, nosotros lo miramos no desde el concepto religioso. Para nada. Porque nosotros no tenemos problema laborar un domingo. Pero como las empresas paran, los finqueros paran, todo el mundo para, entonces nosotros aprovechamos ese tiempo para nuestras asambleas que no tienen como fin santificar el día domingo, sino más bien aprovechar para hablarle al mundo acerca del Señor, creador del sábado o del domingo. Hay un pueblo en Colombia que para ellos no es importante ni el sábado ni el domingo, sino el lunes. Así que allá el día de la escuela que nosotros llamamos dominical, allá sería escuela lunar. ¿Pero por qué se da eso? Bueno, porque allá en ese pueblo todo el mundo para. Entonces, el día domingo la gente no sale. El día sábado la gente no sale. Salen el día lunes. Entonces dice el pastor, hoy vamos a tener la reunión a la escuela dominical. Mostrándoles con esto, a grandes rasgos, que la iglesia lo que aprovecha es el tiempo para hacerlo bueno. Y si mañana aparece algún pueblo donde el día que todos sacan para sus actividades económicas y sociales es el martes, entonces la iglesia hará las reuniones el martes para aprovechar todo ese grupo cesante y encauzarlos a través del mensaje de Dios a descansar no en el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, sino en el Señor del sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Está claro? Muy claro. Entonces, si alguien quiere de verdad encontrar el verdadero sábado, les tengo una noticia, se llama Jesucristo. Quien viene a él, descansa. Porque él ha dicho, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los hago descansar.
Qué importante la locución de nuestro hermano Carlos hoy, pues para aprender y escuchar y ampliar los conocimientos. Y qué bueno entender y qué bueno, bonita conclusión de todo lo que Dios nos desliga, ¿no? Claro. Nos quita todo eso, porque si miramos todo eso era una carga súper pesada y una cosa... No, y bajo la pena de muerte. Además, pero nos desliga de todo esto Claro. y nos hace entrar en ese descanso con Él. Por eso es que el capítulo 13, el verso 13 de la carta a los Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Amén. hecho por nosotros maldición. A mí me preguntaron, pastor, ¿cómo define usted la justificación? Yo dije sencillo, el culpable, el inocente muriendo por el culpable para que el culpable resultase inocente. Cristo murió en nuestro lugar como culpable. Nos redimió de la maldición de la ley. Para que hoy nosotros, los culpables, en Cristo, por la muerte y su resurrección, fuésemos declarados inocentes, para que tenga sentido el texto de Romanos capítulo 5, verso 1. Amén. Justificados por la fe, Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerda, el hombre no es salvo ni por el sábado, ni el domingo, ni el viernes, ni el lunes. El hombre es salvo porque cree en Jesús. Amén. Eso es lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca, dice, serás salvo. Y explica por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Entonces, ¿a quién va a acudir usted hoy? En la reflexión. ¿Vas a acudir a un orden de fiestas, a un determinado día, o vas a acudir a Jesús? ¿O estás confundido con los sábados? Porque recuerda que en una semana podían haber 2 sábados. Entonces, ¿cuál guardas? ¿O por cuál vas a perder la vida? ¿Te salvará alguno de ellos? Es importante la reflexión y ir un poquito más allá de lo que a usted por tradición le han enseñado, pues cuando uno tiene la escritura delante de sí, entonces llega a la conclusión de que Jesucristo ha sido hecho para nosotros potencia de Dios y sabiduría de Dios, y nadie podrá ser salvo sin Jesucristo. La salvación está en Él. Escuche, usted no se salva por guardar los primeros viernes. Usted no se salva por tener pendiente la famosa cuaresma. Usted no se salva por guardar el día sábado. Usted no se salva por guardar el domingo. Hay uno que es el Señor de todo y de todos. Se llama Jesús. Y por eso el texto, el pasaje que leímos concluye, porque el Señor es el Señor del sábado. Amén. Eso es equivalente al Creador, al amo, dueño y Señor. Y si Él autorizó, si Él permitió y además hizo labores en día sábado, ¿quién es la religión? ¿Quién es el dogma? ¿Quiénes son los gestores e inventores de normas para el Nuevo Testamento que puedan echar por tierra lo que ya el Señor Jesús en la práctica ha cumplido y ha abierto la puerta para que el hombre de una manera diferente encuentre el verdadero descanso y en consecuencia la salvación? Así que el llamado es acudir a Jesús. Él es el Señor del día sábado.